Sean todos bienvenidos a esta cuarta clase de teología, Introducción a la Teología. Hemos estado reflexionando mucho acerca de qué es la teología. Yo les preguntaría en esta mañana, para ti, ¿cuál es la importancia de la teología en este tiempo? ¿Qué tan útil puede ser la teología en el discurso entre los cristianos para la iglesia del siglo XXI? ¿Cuál es esa importancia? ¿Qué importancia tiene? Abran sus cámaras, por favor. Les escucho. Para ustedes, ¿cuál creen que es la cuál es la importancia para ti? ¿Qué piensas acerca de esta importancia? ¿Por qué es importante la teología en estos tiempos? ¿Nadie? Hola, buenos días, pastor. Yo creo que nos ayuda a comprender la fe y también a Sí, explorar, a entender mejor la palabra. muy bien. Excelente. Muy bien, Otilia. ¿Quién más? Yo voy a... Era Julia la que estaba dando su opinión. Perdón, ¿Otilia o Julia? ¿Quién habló? Fui yo, Julia. fue Julia. Excelente. Otilia, ¿tú qué opinas? Y luego yo, Johanna. Eh, Teología es importante especialmente para aquellos que queremos dedicarnos a compartir la palabra porque tenemos que tener una estructura, una forma de hacerlo de manera que no vayamos a decir cosas que no son. Y la teología creo que nos da ese conocimiento y ese entendimiento para poder entender de qué manera también nosotros podemos compartir la palabra del Señor de una manera correcta y adecuada. Es una forma de ordenarnos la mente, la teología de aspectos que nosotros conocemos, pero que tal vez la usamos mal. Y la teología nos ordena esos pensamientos y por eso para mí es de suma importancia el estudio de la teología. Esa es mi opinión, pastor. Excelente, muchas gracias. ¿Quién más? Ahora sí, Eh, Joana. yo, yo creo que nos ayuda a profundizar aún más y a entender y a aclarar muchas cosas que nosotros dentro de nuestra congregación pues no se nos aclara y allí profundizamos, entendemos y nos ayuda a aclarar mucho más en lo que es nuestra doctrina, en lo que es nuestra creencia y en nuestra fe, pues por supuesto. Excelente, Joana. Muy buenos comentarios, los felicito. Jessica, ¿tienes algún comentario, algo que compartir? Si mi estimado Ismael quiere escribir algo, lo leemos con mucho gusto. Sí, yo creo que la teología en la actualidad es importante, es fundamental porque nosotros con ella nos podemos ayudar a conseguir respuestas de preguntas existenciales sobre lo que es la religión, Dios y todo ese tema. Me agrada mucho tu comentario. Muchas gracias, Jessica. Importante. Vivimos en un mundo global. En esta migración, la influencia de las religiones es muy, muy manifiesta. En esta globalización a través de los medios de comunicación, tenemos un mayor acercamiento a otras manifestaciones de fe, a otras experiencias religiosas e incluso no solamente de nuestra línea doctrinal, pero gracias a esta apertura o gracias a que los medios de comunicación están eh, abiertos, pues tenemos que tener una claridad acerca de nuestros fundamentos de fe. Por eso todo lo que han mencionado es sumamente importante, sumamente interesante. Los felicito. Seguimos en nuestra clase. Bueno, ya hablamos de los presupuestos de la teología, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y uno de ellos es el lenguaje religioso. Fíjense nada más.
el lenguaje religioso. Y es lo que acaba de comentar Jessica. La teología me va a ayudar a entender la religiosidad, ojo, la religiosidad de las personas, ¿sí? Me va a ayudar a entender el lenguaje religioso, porque a pesar de que somos protestantes evangélicos, a pesar de que somos cristianos, pues resulta que cada iglesia o cada denominación también tiene su propio sublenguaje, ¿no? De repente estás en una iglesia, me ha tocado, y tú comienzas a hablar de Jesús o empiezas a hablar de su palabra y comienzas a hablar y la gente grita, recibo, lo arrebato. Y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Para mí esto es nuevo, ¿no? Pero es parte de su religiosidad. Y otros los pentecostales gritamos, Gloria a Dios, aleluya, y bendecimos el nombre del Señor de otra manera, ¿no? No así los metodistas, no así los bautistas. A mí mi ascendencia es metodista y mi abuela, mis bisabuelos y mis tatarabuelos eran metodistas y ellos tienen un programa, pero por eso son metodistas. Ellos tienen definitivamente que así desde la A a la Z del culto y ni un minuto antes y ni un minuto después. Y no aplauden, no gritan, hay una solemnidad, algo muy bonito, respetable. Está bien, ahí también se siente la presencia de Dios. Pero qué preciosa también la algarabía, la alegría del pentecostalismo, del neopentecostalismo, donde disfrutamos la presencia de Dios. Entonces, ellos no aplauden, ellos hacen esto, ¿no? Esto ya eso es un aplauso como un símbolo del lenguaje sordomudo, pareciera. Por eso, vamos a ver en teología de la religión la vestimenta, vamos a ver eh, cuál es el papel de la mujer dentro de esta teología de la religión, ¿no? Este, históricamente, pues nunca ha habido rabinas. ¿Alguien ha conocido una rabina judía? No, no. El judaísmo no No, permite pastor. no permite la participación de la mujer, no permite la participación de la mujer dentro de la sinagoga. La mujer, como dice Pablo, se calla y se va atrás. Literal. La mujer está en un mezanín arriba o está hasta atrás, silencia, no puede hablar, nada más está participando, sí reza, sí se inclina, sí canta, pero nada más, no participa, ¿no? Entonces, la revelación divina no trae su propio lenguaje, sino que nos expresa mediante el lenguaje humano, porque la manifestación religiosa es humana. ¿Sí? La religiosidad es humana y hemos dicho por ahí un principio teológico acerca de esta perspectiva, es que el ser humano es un ser religioso, es un ser religioso. Automático cuando hay algo que tenga que ver con la divinidad, la gente toma otra actitud. ¿No? Los católicos ven un ídolo, ven un crucifijo, ven lo necesario y se persignan. ¿No? Los cristianos ven una Biblia y toman un gran respeto porque sabemos que es la palabra de Dios. Por eso, esta expresión del lenguaje humano se convierte en una condición imprescindible para la ciencia teológica. Este presupuesto del lenguaje religioso nos es muy importante porque nosotros no estudiamos a Dios. Otra parte de la teología es que estudiamos el lenguaje religioso. O sea, estudiamos la religiosidad humana. ¿Por qué? Porque es la forma en que manifiesta. Y entonces el mundo musulmán se manifiesta de una manera que no tiene nada que ver con el mundo cristiano. Y el mundo católico, ¿no? Ustedes piensen ahorita en este momento, decimos mundo católico, veladoras, entrar a la iglesia de rodillas, judaísmo, las mujeres tapadas, el varón con su kipá, todos vestidos elegantes a la presencia de Dios. Y así podemos ir pensando pentecostalismo, neopentecostalismo, algarabía, ¿no? Júbilo. Y es que cada uno, ¿no? El hinduismo
pintados, con algunos signos en la cara principalmente, unas aparentes tatuajes en las manos, aparentes tatuajes, pero son pinturas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, número uno, la manifestación más importante del lenguaje es la palabra, o sea, nos expresamos. Por eso existen también otros lenguajes no hablados, pero el lenguaje es una realidad viva, ¿sí? Como nos manifestamos y en nuestro lenguaje es que esta es nuestra realidad porque somos entes vivos, ¿verdad? Así que este ente vivo que se desarrolla en el tiempo y en la renovación del lenguaje teológico, así como las posibilidades y los límites de esta renovación. Es un lenguaje que se renueva. Es más, nuestro lenguaje religioso va creciendo y se va renovando. El hecho del lenguaje es por eso una condición de la posibilidad de la teología, de posibilidad de la teología. Así que nos importa mucho, ustedes están empezando a ver en la parte de atrás, toda una serie de lenguas que no entendemos, ¿no? Y así nos pasa con el lenguaje religioso. Es una manifestación. Muchas veces este lenguaje no solamente es hablado, es escrito, es en actitud, es en expresión, ¿no? Así que la capacidad del lenguaje define al hombre, a la mujer en su máximo grado, y es una preciosura, es un regalo de Dios que Él nos haya dado el lenguaje y constituye nuestra dimensión primaria como personas. Así que el lenguaje, el uso del lenguaje es nuestra actividad racional por excelencia y no solo en el sentido del lenguaje humano que deriva de la razón, sino también en el sentido de que los símbolos lingüísticos son un terreno a partir de la cual esta misma razón se constituye, ¿sí? Así que la razón se halla en la raíz del lenguaje y este a su vez da forma a la razón. El lenguaje tiene que ver con la razón, la manera en que yo manifiesto mis ideas y finalmente el lenguaje es una extensión de mi razón, ¿sí? Así que el lenguaje no expresa solo ni determina desde fuera el pensamiento, lo contiene. El lenguaje contiene mi pensamiento, es la expresión, es la manifestación. Por eso se puede decir que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Me gusta mucho esta idea. Y la relación entre el lenguaje y el pensamiento son intrínsecas, vienen en nuestra mente. Sin lenguaje no va a haber pensamiento. Imagínense que hubiera pensamiento pero no hubiera expresión. Estaríamos, yo creo que como seres frustrados, ¿no? Eh, Estamos, por lo tanto, ante un verdadero rasgo ontológico del hombre, ¿sí? Y esta estructura de su existencia. Fíjense, de ahí la importancia única que el lenguaje encierra, justo es junto al silencio y la acción, para expresar todo el ser humano. Oigan, y luego, ¿cómo manifestar, ¿no? ¿Cómo expresar todo lo que tenga que ver con la religiosidad? Por eso se llama lenguaje religioso. Esta repercusión y la repercusión negativa debe atribuirse a sus manifestaciones patológicas tales como la mentira, el razonamiento sofístico, la ambigüedad deliberada, y estamos hablando acerca de el lenguaje. Pero fíjense, el lenguaje es pilar básico de la cultura y la sociedad, porque al final, ahora no solamente es mi expresión, sino la expresión de mi comunidad. Y la cultura tiene que ver esta forma de espiritualidad o de forma espiritual de nosotros. Así que la vamos a considerar importante en este saber teológico. Número uno, o inciso A, para automanifestarse al ser humano. Dios expresa su misterio en la palabra, ¿no? Entonces, Dios es un Dios expresivo. Él es un Dios expresivo que manifiesta su preciosa palabra con cada uno de nosotros. Esa palabra viva, esta palabra este mensaje que me hace entender quién es Él, ¿no? Este lenguaje que me permite entender, tener destellos de su presencia y también de su preciosa voluntad. Número dos, para hacerse palabra, es el
Dios que se encarna en su palabra, que se hace palabra viva y una palabra eterna. Por eso dice que los cielos desaparecerán, la tierra se moverá, pero su palabra permanece para siempre. Dios encamina su misterio en el lenguaje de una determinada cultura y nos da un lenguaje también, un lenguaje bíblico. Con el fin de transmitir la palabra divina, la iglesia ha de verbalizar en el lenguaje de los pueblos a quienes la anuncia. Entonces, es un mensaje inteligible, un mensaje en nuestra propia palabra. Voy a contradecir al pastor Francisco en ese sentido. Dios no solamente habla hebreo. Dios habla arameo, zapoteco, mixteco, francés, inglés, y habla todas las lenguas de todos los pueblos y de todas las eras, porque es el Dios que se revela, el Dios que habla. Esto es precioso, ¿no? Imagínense, eh, eh, yo no sé si ustedes han conocido una persona políglota. Yo no sé si ustedes han podido conocer a alguien que hable muchas lenguas, ¿sí? Pero ¿saben qué? No hay persona que hable y domine todas las lenguas, pero Dios sí, porque Él es Señor, porque Él es el Señor del universo, porque Él es el Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Entonces, hablamos de que la teología debe usar siempre los signos lingüísticos de nuestra cultura. Ahí está otro asunto, que al expresar se viene acompañada de nuestra cultura. La, Se ve permeada, se ve influenciada, la religiosidad influye a la cultura y la cultura influye al lenguaje religioso, ¿sí? Ejemplo, en nuestras propias comunidades. Cada, cada iglesia tiene sus propias costumbres. Dígame qué costumbres tienen en sus iglesias, que en otras iglesias seguramente no lo tienen. En mi Dígame algo muy iglesia, propio. Ajá, este, la esposa del pastor no sí. predica. Y el otro le No decía, predica. pastora, ¿cuándo nos va a predicar usted? Y me dice, para eso yo necesito orar como ayunar como un mes. Pastora, pues entonces ya empiece. Ok, ahí la mujer no participa, ¿no? En este caso la esposa del pastor. Muy bien. Ok, en otras, la esposa es muy fuerte en la predicación, ¿no? Joana, en tu iglesia, algo particular que tú digas, en las demás iglesias no hay esto. Bueno, como iglesia libre, pues podemos ir vestidos como nosotros queramos. Nos expresamos así como usted dice, si la gente quiere gritar gloria a Dios, grita gloria a Dios, santo en plena predicación. Pues Santo. algo que nos define, por lo menos cuando estamos consolidando, pues la esposa del pastor, pues las mujeres consolidan mujeres y los hombres consolidan hombres, pues no se nos está permitido que una mujer consolide a un hombre, porque eso se tiene a malinterpretar. Entonces siempre se nos advierte que las mujeres consolidan las mujeres y los hombres, igual que una mujer no se le puede acercar al pastor para contarle algo si no está su esposa presente, pues ese tipo de cosas es algo que siempre sobresale. Pues. Y la forma Vaya, como adoramos, pues adoramos muy fuerte, con música, con mucho ritmo. claro. Entonces, nos gusta hacer esa parte alegre. Excelente, muy bien, muy bien. Dice, por ejemplo, en nuestro caso, mi esposa predica. Bueno, dice Ismael, su esposa es la predicadora. Muy bien. Jessica, ¿tienes algo que compartir de tu iglesia en particular? O sea, que en tu iglesia sí hay esto. Bueno, la iglesia de acá yo sí la siento como, no sé, un poco más distinta, aunque en teoría se hace prácticamente lo mismo. Será porque como es una iglesia pequeña, allá en Venezuela, la iglesia donde yo visitaba era un poco más grande.
y como que la organización era como que más fuerte en ese sentido. Así las personas, o sea, los mismos miembros participan, pero lo que sí yo he notado que aquí en República Dominicana es como más, eh, o sea, es más fácil ver pastoras. Yo no sé, o sea, no sé si mi hermana Joana me corrige, pero yo en Venezuela no llegué a ver pastoras, pero aquí sí, aquí es más fácil ver pastoras en las iglesias. Sí, sí. Predicadoras, pastoras, profetas, profetisas, cantantes, y en ciertas regiones hay una gran apertura hacia la mujer y en otras hay una negación completa para el trabajo de la mujer. Porque tiene que ver aspectos culturales, ¿ok? Tiene que ver muchos aspectos culturales. Eh, Seguimos aquí. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el lenguaje humano? El lenguaje es una actividad simbólica, es convencionalismo, ¿sí? Esto nos une. El lenguaje contiene signos, significados y también referencias, ¿no? Los signos son palabras, gestos, imágenes que forman este aspecto exterior o simbólico del lenguaje, ¿ok? Van a ocupar el lugar de algo que se representa o que significa. Los significados, en este caso sentido, constituyen un aspecto semántico del lenguaje y son el mensaje, la cosa significada que lo contiene. Así que la referencia o las referencias en el valor o la realidad a lo que se orienta el sujeto con los signos que va a emplear, ¿no? Y en el lenguaje religioso nos encontramos, por ejemplo, aquí que ven. ¿Qué me pueden decir? Hablando del lenguaje religioso. Una estrella, ¿Cuál estrella? la No es estrella de cualquier David, estrella. La no, estrella de David. ¿Cuántos picos tiene la estrella de David? 6, ¿Y cuántas? Seis y ángulos, 12, ¿no? 12, Puntos y representa las 12 tribus de Judá, Israel. Perfecto. ¿En medio qué tenemos? un hexágono. No, en medio tenemos el candelabro. Ay, Perdón, yo pensé que de la, ya, perdón, pastor, sí, sí, el no, no, el candelabro. candelabro, ¿sí? Tenemos el candelabro y dentro del candelabro, del candelabro es un candelabro de ¿para cuántas velas Para o 7, cuántas ramas? para Para 7. 7, que representan los 7 espíritus de Dios. Ah, pero ya estamos Sí, hablando en un lenguaje completamente bíblico, completamente histórico, porque la estrella de David la estrella de David no es, bueno, no lo contiene la Biblia, lo contiene la cultura. La memorá lo contiene la historia bíblica. Y luego tenemos ahí el escudo de Israel, ¿verdad? Este es el escudo de Israel y rápidamente nos evoca el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, pero aquí tenemos otras manifestaciones, tenemos otros símbolos de distintas culturas y que tiene que ver con con la religiosidad. ¿Dónde está el mundo cristiano? El signo lingüístico más importante es Jesús de Nazaret para nosotros los cristianos. Significa la realidad de un sujeto histórico, el significado que expresa ante los hombres la trascendencia y el amor de Dios, que es la referencia. Ahí está el lenguaje simbólico, el significado y la referencia. ¿Ok? Así que
El lenguaje va a tener 4 importantes funciones: representativa o descriptiva, expresiva, comunicativa y argumentativa, ¿correcto? Así que el lenguaje humano va a vincular va a estar vinculado con la revelación divina. El lenguaje religioso, por lo tanto, la teología no trae su propio lenguaje porque se basa en la revelación humana y esto va cambiando en las distintas culturas y en los distintos momentos históricos. El sistema de signos por el que los hombres se van a comunicar ha sido convertido en el cauce de la automanifestación de Dios. Ejemplo, la palabra divina, ¿no? Este es un símbolo importante y poderoso para el cristianismo, la Biblia, como el Corán para el mundo musulmán o incluso otros libros sagrados de otras religiones. Eh, los griegos visualizaron la verdad, pero el hebreo la oyó, ¿no? O la oye. Así que se dice por eso que la revelación es una religión de la palabra y el pueblo elegido escucha la palabra divina. La visión de Moisés en el Sinaí es una realidad de esta conversación con Dios. Y esto es sumamente sorprendente como testimonio de revelación. Dios no habla constantemente con el ser humano. Digo, ¿cuántas veces has hablado con él? Tú con él, pero él contigo, ¿no? Aunque él te escucha, claro. Los profetas dicen, escucha la palabra del Señor. Y Dios anuncia en el Nuevo Testamento esta referencia de la proclamación: este es mi Hijo amado, a quien yo me complazco, por favor escúchenle, ¿no? Mateo 17:5 en una versión parafraseada. Hablando del lenguaje humano en esta revelación divina, el lenguaje de los misterios revelados habla con llaneza sobre verdades inefables. Paradójicamente, no es un idioma misterioso o esotérico. Esto es muy importante porque creen que es algo completamente místico. Habla de un modo humano y Dios va a hablar de una forma inteligible. Prefiero decir 5 palabras con sentido para instruir que 10,000 en lenguas no inteligibles, cuando habla acerca del don de las lenguas, que es importante que hablemos, pero que también traduzcamos, que es importante que hablemos. Yo estoy dando ahorita un curso con mi iglesia acerca de los dones del Espíritu Santo y les digo yo, ¿de qué me sirve que esté alabando al Señor y empiece yo a hablar en lenguas? Bueno, para mi comunicación con el Señor está precioso, pero para los demás no, porque no entienden lo que yo digo. Estoy empezando ahorita a dar mi clase y que fíjense que la revelación y empiezo yo a empezar a hablar en lenguas y en lenguas y en lenguas. ¿Qué sentido tiene utilidad para ustedes? ¿Mostrarme más espiritual? Que digan, wow, el director de la facultad, bueno, el maestro de teología, qué bárbaro, cómo habla lenguas. Es un santo. Es un varón de Dios. Es un hombre espiritual lleno del poder. A ver, ¿tiene sentido de que yo ahorita empiezo a hablar en lenguas y lenguas y lenguas, según yo en mi clase, según yo tocado por el Espíritu Santo? Y sin embargo, eso pasa en los púlpitos. Lo más tremendo es que, por ejemplo, hasta grabamos el video, grabamos el audio, lo compartimos y la gente dice, ¿qué onda? ¿Qué le pasó al predicador? ¿Qué le pasó al maestro? ¿Qué le pasó? Y la gente no entiende y critica y a veces hasta mejor dice, no, aquí están bien locos, yo no quiero esa locura, ¿no? Y estamos hablando precisamente de ese orden. Por ahí alguien compartió de que la teología va a acomodar mis ideas, ¿sí? Eh, Dicen que no es de antropología, pastor. Ay, ¿a qué se refiere? Mm, ya entendí. Esta clase es de antropología teológica
¿O esta clase es de introducción a la teología? Antropología, profesor. ¿Y por qué no me dicen absolutamente nada? Bueno, a mí me gustó la clase, a mí me gusta. Está muy interesante. Qué bárbaros. Van a ver, ¿eh? Van a ver. Aunque ya estaba recordando ya que usted nos había dado esa clase. Mi estimado interventor de gobernación, ¿dónde anda mi estimado interventor de gobernación? Mi distinguido y gran amigo Ismael, ¿por qué no nos has mencionado nada al respecto? Hola, hola. Pastor, ¿Le escucho? Sí, sí, sí. Hola, hola, les escucho. estábamos confundidos. ¿Por qué están confundidos? A ver, díganme. Yo pensé que iba a ser como una relación entre el estudio de la teología y después iba a saltar a la antropología. Yo esperaba que iba a saltar ahora a esa comparación, algo así. Son tremendos, van a ver, ¿eh? Bueno, en la clase pasada nos quedó en la imagen de Dios, que soy yo, quién soy yo. Exacto. Y explicaba lo de qué es el hombre para las religiones, pues para el oriental, para el hindú, para el jainismo, y allí quedamos. Como dijo continuación, yo dije, bueno, vamos a continuar. Qué bárbaros. Ahora sí, me dejaron en la lona, ¿eh? Van a ver todos ustedes. Los voy a, este, ok. El día de hoy es la imagen deformada, la imagen deformada del hombre, ¿no? El tema 4, la llamada del hombre a la gracia, no era lo que decía el contenido, profesor. Sí, sí, yo lo adapté, lo estoy modificando, no sé si alcancen a ver mi presentación, ¿sí? Y, y les pido una gran disculpa, este, no sé por qué razón, empecé a hablar yo de la introducción a la teología. Entonces ya no es la llamada del hombre a la gracia, sino ya Está bien, hoy vamos a ver, el llamado a la gracia lo pasé al quinto para aquí. primero hablar de esta imagen deformada. Ok. ¿Sí? Ahí está esta imagen deformada. Mientras que en la otra vimos una imagen pulcra, ¿no? Perfeccionada, ahora vemos una imagen deformada, ¿no? Esta imagen deformada del ser humano, este proceso de desgracia. Fíjense nada más cómo expresar lo que aconteció en el Edén. El proceso de degradación del hombre no es el animal, sino una deshumanidad. El problema del ser humano es que se ha deshumanizado. Y hoy vemos precisamente esta ausencia de Dios en la humanidad a causa del pecado que causa en el ser humano una deshumanización. Y esa es la desgracia más grande que le pasó a Adán y Eva. Por eso hoy hablamos en este tema de esta imagen sumamente deformada. Tenemos que identificar la deshumanización y estas situaciones que han llevado al límite a la humanidad. El mismo hombre es el que ha propiciado este proceso de deshumanización y hoy vemos un ser humano caído, un ser humano en desgracia. Hoy vemos un ser humano deshumanizado, que no se comporta como lo que es, ¿no? Y esto tiene que ver con el pecado. El hombre es un ser paradójico y complejo. Ojo, porque esta aparente contradicción, o sea, la paradoja es esta aparente contradicción. Hablando del hombre, nosotros experimentamos en nosotros mismos y vemos a los otros en una ambigüedad.
Por eso vivimos momentos de entusiasmos, satisfacciones íntimas, etcétera. Al momento sentimos todo lo contrario, ira, ofuscación, la vida sin sentido, que esto encontramos mucha gente con esta paradójica o esta paradoja, ¿no? Sus deseos son de trascendencia, pero sujeto al presente y a lo inmediato. Un ser vacío, ¿ok? Entonces, esta es la realidad hoy. La violencia es su día a día. Cuando abrimos las noticias, ya sea escritas o en video, ¿no? A través de los medios de comunicación, lo primero que nos dan es toda una ensalada de violencia, porque es el morbo vende. Así que el hombre es un ser paradójico. El hombre es capaz de lo mejor, pero también de lo peor por su condición. Así que el hombre es una mezcla de ángel y de bestia. Oye, esta es una expresión bastante agresiva, ¿no? Al mismo tiempo es un ser racional, pero a veces actúa de forma irracional, como si no tuviera razón, como una bestia. Es materia, pero también es espíritu. Es libertad, pero al mismo tiempo es esclavo de. Es un ser y al mismo tiempo es nada. Y decía el profeta que sin Dios somos nada y menos que ¿qué? Que nada. Entonces, el ser humano siempre ha sentido una buena dosis de atracción por el mal, ¿no? Y el mal tiene un punto de partida incontestable sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, el ser humano es un ser paradójico. ¿Qué dice Génesis 6:5? Que el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que su intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, ¿no? Y son los tiempos de Noé. Pero los salmos, el Salmo 78:37 nos dice que pues su corazón no era leal para con él, o sea, para con Dios, ni eran fieles a su pacto. Habla de la infidelidad de su pueblo. Marcos 7:21 nos dice, porque de adentro del corazón los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, y estamos hablando de la condición humana, un ser paradójico, un ser que tiene la tendencia al mal. Por eso Juan 3:6 dice que lo que es nacido de la carne, carne va a ser, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Bien, vamos a ver esta dimensión del ser humano como un ser biológico. ¿Sí? Es esta intercesión o inserción más bien en el mundo a través de la biología y que tiene algunos aspectos. El ser humano en su dimensión biológica es un ser que tiene necesidades de comer, de vestir, de habitar, ¿correcto? Y luego vemos una dimensión del hombre en un sentido espiritual. Necesita este desarrollo y este fomento de su interioridad. Por supuesto, la espiritualidad no se puede explicar sin la presencia y la existencia de Dios. Lo demás es algo espiritualoide, pseudo espiritual, que no tiene nada que ver con con el verdadero espíritu de Dios. El ser humano tiene una dimensión social. El ser humano es un ser capacitado para entrar en relación con otros y consigo mismo. El ser humano no puede ser un ermitaño, se muere. Un ser humano no puede dejar, ojo, de hablar con otros, de interactuar. ¿Y cuánta gente es completamente antisocial? Algo está mal en su vida, ¿sí? El ser humano es un ser racional y está dotado de estas capacidades intelectivas que piensa, que tiene la capacidad para aprender, estudiar, profundizar, analizar y concluir. Pero también el ser humano tiene una dimensión psicológica y es un ser que necesita expresar, perdón, afectivamente, tiene instintos en esta psique y tiene cierta emotividad. Son sentimientos, es un compendio de sentimientos y de emociones. El ser humano tiene una dimensión psicológica. La pregunta es, ¿de dónde viene el hombre? ¿En qué consiste su pasado? ¿Cuál es el origen de su maldad? Y tiene que ver con la caída, ¿no? En Génesis 1 y Génesis 2,
primero reinaba la armonía en este famoso y precioso, en esta preciosa metáfora de el Edén, ¿no? Así que ya lo vimos la clase pasada, hecho a la imagen de Dios. Pero ahí había belleza, que ese es el significado de Edén, este equilibrio, esta armonía, esta paz y esta presencia de Dios perenne. Pero incluso las tensiones que hay del ser humano entre los seres humanos aparecen reconciliadas en Cristo Jesús. Así que no hay caos, no hay llanto ni dolor. Aquí todo es serenidad y es paz. Por eso hablamos del drama del pecado, el contraste de la belleza a la fealdad, ¿no? ¿Qué ocurrió para que todo se ennegreciese, apareciese el mal, la división, la muerte, la enfermedad y la muerte eterna? ¿Qué ha hecho el hombre para que rompa por dentro y rompa por sus semejantes y con el resto de los seres vivos? Hay un rompimiento con la divinidad. ¿Sí? Génesis 3 habla de que quiere dar luz sobre la oscuridad en un texto que describe el misterio del corazón humano. Es un texto metafórico lleno de imágenes vivas por medio de las cuales se transmite un mensaje. Génesis capítulo 3. Antes de concentrarnos, ¿sí? Perdón, creo que se movió. Ahí está. Antes de concentrarnos en él, vamos a recordar algunos elementos de Génesis 2. Dios se presenta como alfarero que modela el barro, el ser humano, hecho del polvo de la tierra. Y en la obra del artista, al modelar el barro, el alfarero se mancha con él, ¿no? Ustedes saben que el alfarero que trabaja con sus manos no se pone guantes, no se pone algo, se ensucia. Dios está comprometido con lo que hace. Dios está en la relación con Adán, el hombre, la humanidad y con su hijo. ¿Ok? Luego, el hálito de vida, este ruaj, el ser humano, la vida lo recibe como un don. Ese hálito que viene únicamente de Dios, ¿lo recuerdan? Y hablar del huerto jardín, este espacio protegido, delimitado, GAM Paradeisos, espacio delimitado, protegido y defendido por Dios. Acuérdense que hay presencia de ángeles, ¿cuántos se acuerdan? Con esta imagen se expresa el vínculo entre Dios y Adán, padre e hijo, el creador y la criatura. Así que la relación, esta alianza, esta armonía, este equilibrio en esta relación, con ella se expresa también la condición creatural de Adán. No es Dios, es hombre. Es ilimitado, no es ilimitado, es limitado. Edén es abundancia, ¿no? Es esta delicia. Y puesto en el oriente, que es el origen de la luz del sol. Así que Dios viene representado por dos árboles. El árbol de la vida, el origen de la vida, que lo hace inmortal, que le da plenitud de vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, creador, fundamento y que da origen a nuestra realidad. Por otro lado, hay otro elemento de este drama, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, pretender ser Dios, ¿no? Cuidado, el mandamiento de Dios revela el ser del humano es su camino de vida y al mismo tiempo de libertad. Hay otro elemento en este drama y es la desnudez. La relación perfecta entre Dios, que es Padre, y Adán, que es el Hijo. Equilibrio, armonía interior de Abraham. Aquí Dios, que es el Padre, ama a su Hijo. Adán, Dios le aconseja y le instruye. Por otro lado, vemos en Génesis 3 que nos habla de un pecado. Por muy grave que sea, habla de una convulsión, de un trauma, de una herida que arruina al hombre. Hay un quiebre. Algo dentro de él se rompe, se destruye. Y hablamos de algo que Adán no puede salir solo. Está encadenado, aprisionado.
algo que él solo puede reparar, algo que él solo no puede reparar y no puede sanar. Pero vemos en este drama un simbolismo muy fuerte de una serpiente. La serpiente es vivaz, es astuta, incluso peligrosa. Es un personaje misterioso, oscuro. El origen del mal no está en Dios, tampoco está en el ser humano. El hombre es engañado, seducido, colabora libremente con él, pero no es su origen. Entonces, ¿en dónde está el mal? Por otro lado, muchas veces en el cristianismo y en la dinámica de los hombres de fe, ponemos nuestros errores y culpamos al diablo y nos justificamos en él y no tomamos responsabilidad porque decimos, el diablo me tentó, el diablo me sedujo, como le dijo Adán al Señor. Oye, ¿y dónde está tu esposa? ¿Y por qué comieron del fruto? ¿Por qué comiste del fruto? Y él le culpó a su esposa y su esposa culpó a la serpiente. Así que en el diálogo de la serpiente, que manipula, que seduce, que incluso miente, dice que no comáis de ninguno de los árboles del huerto. La serpiente trastocó el mandamiento divino, confunde, presenta a Dios como un enemigo de la vida y el hombre y del hombre y le hace perder la confianza en Dios, hace dudar de su palabra y de su amor. Y en eso radica precisamente el drama del origen, que, que el desobedecer a Dios te separa completamente de la divinidad, te separa, te separa del Señor, te separa de Dios. Así que eh, eh, la serpiente, dicen los escritores o los biblistas, que la serpiente era un animal que caminaba erguido a la altura de la cara del ser humano. Pero dado este drama, es reprendida y es puesta en maldición. Ya no puede estar erguida, ahora tiene que arrastrarse, ¿no? El hombre entra en el diálogo, la mujer entra en este diálogo y reconoce que la prohibición es solo de un árbol, pero añade, bajo pena de muerte, cometer o tocar. Atenúa esta consecuencia y amplía la prohibición, comer o tocar. La mujer entra en esta confusión, en esta seducción del mal y en esta desconfianza hacia Dios. Y en esto radica el pecado, el dejar de tener fe en Él, dejar de confiar, dejar de creer que Él siempre tiene la razón y lo que Él nos dice es lo correcto. ¿Por qué el diálogo entre la serpiente y la mujer no entra la serpiente y el varón? Es un recurso literario, una imagen impactante. La mujer es el origen de la vida, ojo. Y si esta es dañada, la humanidad va a quedar herida de raíz. La mujer es la dadora de vida, la que tiene la matriz. Por eso la palabra madre tiene que ver con matriz. ¿Sí? Es la dadora de vida y el enemigo de nuestras vidas, Satanás, sabía muy bien a dónde tenía que ir para dar al blanco. Ahora el texto describe el incumplimiento de la prohibición de comer del fruto, del fruto del árbol y de las consecuencias en que ella se va a derivar. ¿Sí? Fíjense nada más, el hombre entra en esta seducción del mal y come de ella y se apropia eh, em, se apropia de este ser divino, de este ser ilimitado. Con este gesto, el hombre rompe con Dios y destruye su relación con él. Por lo tanto, el jardín va a ser devastado, desquebrajado este vínculo íntimo que unía a Dios, lo unía a Dios Padre en esta imagen de Dios. Así que Adán ha roto su relación fundamental que sustenta su dignidad como ser humano.
Adán es alojado, desvinculado de quien es imagen. Es este quiebre que les he dicho. Hay un quiebre. Es solo imagen de lo irracional y animal que también hay en él. Y Adán se encuentra en esta soledad porque de él se retira la presencia de Dios. El miedo, la desconfianza y la inseguridad se apodera. Hay un gran vacío existencial, hay un gran vacío espiritual. El ser humano sin Dios tiene la misma condición de Adán después de desobedecer a Dios. Ahora el texto describe el incumplimiento de la prohibición de comer del fruto del árbol y estas consecuencias que derivan de ella. ¿Cuáles son las consecuencias? Adán ha violentado, Adán ha violentado su propio ser. La vergüenza, la desnudez, en el versículo 7 y 10, que significan esta desarmonía, esta división interior. Ahora ustedes ven este Adán que está calzando sobre tierra árida, ya no está en el huerto, ya salió. Las tensiones que están en esta armonía que se rompen, la imagen de Dios, este animal, esta parte animal, ¿no? Ahora este aliento vital, el barro, el espíritu, la materia, el infinito, versus el finito, el dar, el recibir, el amar, el ser amado, los sentimientos, la razón, la voluntad, se acentúan del lado oscuro e irracional. Y Adán experimenta la fractura interior, la división entre su propio ser. Adán ha violentado su propio ser y se ha separado de la divinidad. Trastoca el sentido de sus deseos, se confunde lo que significa ser libre por el capricho y lo que te apetece. Esta ruptura de sí mismo, de su unidad interior, provoca frustración, tristeza, amargura, vacío, desdicha. Se rompe la relación con los semejantes. El varón culpa a la mujer y comienzan estas condenas. Se rompe la unidad del varón con la mujer, el yo, el tú. Ahora es un individuo, ya no somos equipo, no somos grupo, soy yo, es ella. Se instaura las relaciones de dominio, de opresión, de violencia. Se fragmenta la comunión unida, la comunión unidad interpersonal y Adán se encuentra con algo muy fuerte, la soledad. Joana, acompáñanos a hacer esta lectura, por favor. Consecuencias. 3 son los ámbitos esenciales en esta ruptura que aparecen en el texto, del versículo 16 al 20. La unidad afectivo-sexual de 16. Lo que antes era el equilibrio de placer, amor, vida, tú ahora pasa a ser solo placer, el yo. Las cuestiones sociales, especialmente el trabajo y la justicia, de 17 al 19. El trabajo como alineación, injusticias laborales, sociales, económicas. La muerte, B20. En esta situación, la muerte es vivida como frustración, como amenaza, como final, como drama. El ser humano ha caído en poder de la muerte. Julia, consecuencias. Ruptura con el medio natural. Versículo 17, la creación aparece como medio inhóspito, desierto. El ser humano establece con la naturaleza una relación de explotación y depredación. Depredación. Muy bien, Depredación, perdón. correcto. Hablamos de la imagen ¿qué? Deformada. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios cuando está perdiendo, ha perdido aparentemente, porque Dios no pierde, Dios siempre gana? Pero en medio de este libre albedrío, de esta libertad para decidir, Dios qué va a hacer? En este albedrío humano, en esta libertad para decidir del ser humano, Dios qué va a hacer? Entonces, hablaremos de esta llamada a la gracia, ¿sí? Hablaríamos entonces de esta llamada a la gracia, ¿correcto? Así que
yo les invito a que reflexionemos hoy, ¿sí? Y que hagamos una división. ¿Cómo estaba Adán y Eva en el Edén y cómo quedaron sin el Edén? ¿Sí? Esa va a ser la tarea. Eh, Estoy aquí, voy a dejar de compartir, voy a mi pizarra. De este lado, cómo estaba Adán y Eva. Y de este lado, cómo, aquí en el Edén y fuera del Edén. ¿Ok? En el Edén, Para mí lo tenían todo en el Edén, tenían primero la presencia de Dios, o sea, tenían a Dios aquí con ellos, estaban cómodos, tenían todo, no tenían dolor, no tenían sufrimiento. muy bien, muy bien. Perfecto. En el Edén y fuera del Edén. Vamos a basarnos en la escritura para la primera parte y por deducibilidad vamos a pasar afuera del Edén. ¿Quiénes? Adán y Eva. ¿Ok? Quiero que seamos muy vastos para entender. Capítulo Génesis 1, 2 y 3. ¿Sí? Capítulos Génesis 1, 2 y 3. Esta va a ser nuestra tarea, ¿correcto? Esta es nuestra tarea. Porque preguntamos, después de esto, vamos a contestar la pregunta, ¿y qué va a hacer Dios? ¿No? Después de la desobediencia. Algunos le llaman la caída, otros la ruina, otros le llaman eh, eh, el gran problema humano. ¿Tú cómo le llamarías a esta escena bíblica? Ruth, ¿te escucho? Pues es que es básicamente la gran pérdida, ¿no? O La sea, como, pérdida. Muy bien, Ruth, la pérdida. Muy bien. Joana, ¿cómo le llamarías tú a esta escena? La gran separación. La gran separación. Julia, ¿cómo le llamarías, Julia? No te escuchamos. Así que cada uno lo tiene que etiquetar cómo le llamaría esta escena. Y a esto le llamamos una dicotomía, ¿sí? Un análisis comparativo. La situación histórica, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? Ejemplo, ya los comenzaron a comentar. Joana dijo, yo considero que es esto y esto y esto, y perdieron esto y ahora están en esta condición. ¿Sí? Así que lo vamos a ver de una forma amplísima. ¿Cuántos puntos podemos poner como mínimo? 12 puntos. 12 puntos, por favor. Debemos culpar al enemigo de nuestras almas, de nuestras desgracias. Debemos de culpar a Satanás de nuestras desgracias.
Yo creo que también es nuestra decisión, porque por eso tenemos libre albedrío, sabemos decidir entre lo bueno y lo malo. Y por Bien, ejemplo, cuando uno se enferma, también es darle gracias a Dios. Yo no sabía que cuando tenemos una enfermedad es una bendición, porque nos acercamos más a Dios, incluso hasta ayunamos más y no tan solo oramos, sino clamamos al Señor. muy bien. Las enfermedades también nos recuerdan que somos seres humanos, que no somos dioses, no somos impecables. Ahorita que vivimos un antropocentrismo, un culto al yo, un culto al cuerpo, esta vulnerabilidad, digo, ¿cuánta gente que cuida su cuerpo y está perfecto, que haga ejercicio, está perfecto, que se alimente increíblemente? ¿Y cuánta gente ha muerto en un partido? Y dices, ¿qué? Y ahí nos hace Dios entender que, que, que no somos dioses, que somos seres humanos con límites. ¿No creen? Nos hace recordar que tenemos límites, que nuestra vida está limitada. Así que, ¿Dios qué va a hacer? Va a ser la respuesta de nuestra próxima clase, la llamada a la gracia, Joana, ¿sí? La llamada a la gracia, porque en esta historia bíblica entendemos la caída del ser humano, esta imagen perdida. Por lo tanto, necesitamos que recuperar la imagen perdida en nuestras vidas. ¿Qué estás haciendo para recuperar la imagen de Dios? ¿Qué estás haciendo para recuperar? ¿Cuál fue la tarea de la clase pasada? ¿Qué estoy haciendo para recuperar la imagen de Dios? Eso, muy Y bien. la otra fue qué elementos tengo para recuperar la imagen de Dios, ¿Qué elementos tengo para recuperar la imagen de quién? de De Dios. Dios. Perfecto. Muy, muy bien. ¿Con qué te quedas después de escuchar que el ser humano perdió la imagen de Dios? ¿Con qué te quedas en esta escena bíblica donde las cosas eh, se convirtieron en un auténtico drama? ¿Con qué te quedas? Otilia, ¿con qué te quedas en esta hora? Me quedo con la recuperación de esa imagen. Ya ha sido deformada, entonces ahora hay que recuperarla. Y El para ser humano, recuperar, sí, es la respuesta que hemos dado en la pregunta número 1 de la tarea, que hay que volver a Dios. Para eso nosotros ya tenemos a Dios en nuestro corazón. Ahora nomás hay que ir y cumplir, como dice el libro de Romanos, que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados a través de su palabra, obviamente. Y así vamos a ir recuperando de alguna manera la imagen de su Hijo Jesucristo, que es, al final de todo, lo que nosotros queremos lograr con todo esto es eh, parecernos más a Cristo, tener la imagen de Cristo. Los elementos los tenemos. Tenemos a Jesucristo, su palabra, el Espíritu Santo. Tenemos voluntad, libertad de decidir. Entonces, estamos en ese proceso de recuperación de la imagen. Con eso yo me quedo. perfecto. Muchas gracias. Eh, no sé si Jessica podría participar y compartirnos qué reflexión profunda te llevas esta mañana, Jessica. Yo sé que hemos escuchado mucho el tema acerca de la caída del hombre, pero hoy desde esta perspectiva antropológica, eh, ¿con qué te quedas? Amén. Bueno, yo considero que
recuperar la imagen de Dios implica muchas cosas. Por ejemplo, reflexionar en este tema, yo creo que la comunión con Dios es importante. Muchos encuentran la oración, la meditación, herramientas útiles para conectar con la espiritualidad. También puede ser como que rodearnos de una comunidad donde las creencias y los valores sean gran apoyo en este tema, ¿verdad? Eh, Escudriñar la Biblia, siempre en la palabra de Dios encontramos muchas reflexiones y en momentos difíciles nos pueden ayudar. Yo me quedo con eso. Ruth, ¿con qué te quedas? Aunque concuerdo con lo que decía mi hermana Joana, que realmente lo tenía todo. Y a veces en un descuido, en un abrir y cerrar de ojos, a veces minimizamos o estamos tan acostumbrados a tenerlo que lo descuidamos. Sí. Y lo descuidamos y lo podemos perder, ¿no? En ese parpadeo que hizo Eva, en el que tuvo esa duda y que Ujú. le dio, pues sí, el beneficio de la duda a la serpiente y dijo, ¿y sí? Y en ese y sí se le fue todo. Así Entonces, es. a veces nosotros lo replicamos, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿y es qué? ¿Y si pasara esto? ¿Y si tuviéramos esto? Y olvidamos todo lo que tenemos. Por eso una lección importante es no dialogues con el diablo, ¿verdad? No hables con él. ¿Por qué? Porque no tiene parte ni suerte en tu vida. Porque tu identidad es arriba, no abajo. Y el simbolismo es muy fuerte, un animal rastrero que se arrastra, ¿no? La consecuencia fue gravísima para la bestia. O sea, ahora comerás del polvo, te arrastrarás. Y es de los animales más viles, ¿no? Entonces, la lección, la lección es muy clara. Tenemos, el ser humano tiene la oportunidad de ser feliz, de ser pleno y de vivir en esa plenitud con Dios. El ser humano fue creado para vivir en la eternidad con Él, para que el hombre disfrute todas las bendiciones de Dios. Ahora tenemos que regresar a Él y valorar para poder gozar de esa preciosa eternidad. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Yo, pastor, yo me quedo como que dejar de confiar y dejar el, el de creer en el pecado, eso nos aleja de Dios. Entonces nosotros, yo debo de aceptar a Dios como mi donante, como el donante de mi imagen y que dar testimonio que soy imagen de Dios. Que Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias por la enseñanza de hoy. Somos imagen de Dios y hay que abanderar esa idea en nuestra mente, en nuestra boca, en nuestras decisiones y, y permanecer en Él. Permanecer en lo que compete, en lo de arriba, en lo espiritual, en lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con Dios. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Permanezcamos en Él, permanezcamos en su presencia, permanezcamos en su palabra. Les deseo un excelente día y que Dios siga hablando a nuestros corazones en estas clases. Gracias por su paciencia, gracias por su amor, pero sobre todo, gracias por comprometerse con el Eterno que les ha llamado a servir. Que Dios les use y que Dios les bendiga. Gracias a todos. Pastor, una Bendiciones, preguntita, pastor. Bendiciones. pastor, Sí, una sí. preguntita, nuestra materia de ética pastoral no la hemos tenido, ¿la vamos a tener? ¿No han tenido la materia? Ni la No, primera vez. Van No, sí, cuatro clases que van no cuatro, tienen. sí, con cuatro. esto sería Ah, 4. Ajá. Le mandamos un mensaje incluso al pastor, pero no confirmó ni de recibido ni nada. También el hermano Claudio está al tanto, pero pues nos dijo que no se había tampoco comunicado con él.
Entonces, pues sí, estamos a la expectativa. Me voy a poner en contacto con él. Yo sé que estaba en México, pero no sé si ya regresó a Argentina. Él es mexicano, misionero que está en Argentina, pero me pongo en contacto y damos solución el día de hoy, ¿sí? Les pido una Sí, disculpa. pastor, No gracias. sabía. Les voy a pedir de favor que siempre que un maestro falte, háganmelo saber, por favor. Sí, Pastor, le comentamos en el mismo grupo, Pastor, hoy no se dio la clase. ¿Qué les parece en privado para que no exhibamos a nadie? ¿Sí? ajá, sí, En sí. privado para que no exhibamos a nadie. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga.